Buenas a todos y a todas. Mi nombre es Javier Andrigo. Actualmente soy el vicepresidente de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana. Y primero quiero agradecerle a la doctora Inés Fernández Mouján por haberme convocado a hablar sobre Amílcar Cabral, el héroe de la independencia de Cabo Verde y Guinea-Bissau. Pero antes de hablar de Amílcar Cabral quisiera hacer una breve reseña de lo que es Cabo Verde. Es un archipiélago compuesto por 10 islas y algunos islotes. Una de esas islas deshabitada, que figura como reserva natural, que se encuentran aproximadamente a 400 y pico de kilómetros de la costa de Senegal, de Dakar, y que fue descubierta por el navegante portugués Diogo Gómez en 1460. Cabo Verde formó con este descubrimiento un punto estratégico dentro de lo que fue la trata de personas esclavizadas, ya que después del descubrimiento, entre comillas, de América, capturaban a estas personas del continente africano y se comercializaban en las islas de Cabo Verde para después distribuirlas en América del Sur, América del Norte y Europa. Cabo Verde fue principalmente un mercado esclavista que le convino al reino de Portugal durante mucho tiempo, porque era un gran negocio. Pero con el devenir del fin de la esclavitud en 1876, durante el periodo colonial portugués, bueno, Cabo Verde fue decayendo en orden de importancia para el reino de Portugal, con lo cual fue dejado un poco de lado por este gobierno. Y tiene una particularidad Cabo Verde, que es que puede ocurrir durante mucho tiempo que no llueva. Les cuento una historia que pasó almorzando en la sociedad caboverdiana con un caboverdiano. Me contaba que cuando llegó en barco, que estaba viniendo desde Cabo Verde a la Argentina, el barco atracó en Uruguay y estaba lloviznando. Él tenía 6 años y miró para arriba y no entendía qué era lo que estaba pasando, porque era la primera vez que veía llover. Bueno, esto da un panorama de lo desértica que puede llegar a ser las tierras en Cabo Verde. Y con estos grandes periodos de sequía, hubo dos periodos muy grandes en la década del 20 y en la década del 40, donde se produjeron grandes periodos de sequía y murieron mucha gente por hambre. Y sumado esto a que el gobierno portugués le restaba importancia a Cabo Verde porque ya no le era redituable económicamente por la abolición de la esclavitud, entonces bueno, se hacía difícil poder vivir en esas tierras. Bueno, se hacía difícil poder vivir en esas tierras con tan pocos recursos, ¿no? Especialmente con el recurso del agua. Eh, bueno, Cabo Verde tuvo el gobierno en realidad de Portugal eh, en- tenía todo un sistema para capturar a los estudiantes de los colegios secundarios más sobresalientes y los mandaba a la metrópoli, como se decía, a Lisboa, para que estudiaran en una carrera de grado. Y así podrían eh, profesionalizarse para después enviarlos nuevamente a las colonias para beneficio de ellos también, ¿no? Recordemos que después de el periodo eh, de- del reinado, eh, Portugal fue gobernado un largo periodo de tiempo por Salazar, quien imponía, digamos,
rigurosidad tanto en Portugal como en las colonias, en Angola, en Mozambique, en Cabo Verde, en Guinea-Bissau, en las colonias africanas. Y eso implicaba también que hay algo que no se conoce, que es el centro de concentración de Tarrafal, en la isla más grande, en la isla de Santiago. Hay una cárcel donde vivían penurias todos los llamados revolucionarios que se rebelaban contra el régimen de Salazar, que estaban en las colonias, lo mandaban a castigo, como castigo, a esta cárcel, a la cárcel de Tarrafal. Entonces, hecho esto, a grandes rasgos, un pequeño resumen de lo que es Cabo Verde, hablemos de Amílcar Cabral. Amílcar nació en 1924, nació en Guinea-Bissau, otra de las colonias portuguesas, pero tanto la madre como el padre eran caboverdianos, que habían emigrado a Guinea-Bissau y luego, cuando Cabral tenía unos 6 años, volvieron a vivir a Cabo Verde, a la ciudad de Mindelo, en la isla de San Vicente. Bueno, y ahí Cabral estudió, hizo la primaria, hizo la secundaria, y como era un alumno destacado, el régimen lo mandó a estudiar a Lisboa, a la metrópoli. Y ahí empezó a estudiar ingeniería agrónoma y se empezó a codear también con otros estudiantes destacados que estaban estudiando en la metrópoli, de otras colonias. Y ahí empezaron a hablar sobre el tema este de independizarse. Empezó a resurgir esas ideas de independencia, porque en la década de 50, en muchos de los países africanos, no de habla portuguesa, sino de habla francesa o habla inglesa, estaba este fervor revolucionario de querer independizarse de estas colonias. Cuestiones que ahí conoció a un montón de los que después fueron líderes revolucionarios de sus países. Y la lucha armada que ideó Cabral empezó en Guinea-Bissau. ¿Por qué? Porque el régimen ya se había recibido de ingeniero agrónomo y lo mandaron a Guinea-Bissau para hacer unos trabajos de agrimensura, y ahí se dio cuenta que la gente la estaba pasando mal, y entonces empezó ese germen de idea de liberarse del yugo de Portugal, especialmente de Salazar, básicamente. Y bueno, ahí creó el PAIGC, que es el Partido por la Liberación de Cabo Verde y Guinea-Bissau, y empezó la lucha armada, y fue liberando zonas. Y en esas zonas que iba liberando, se contactaba con Paulo Freire por cartas y entendió que una de las cuestiones después de liberar esas zonas era implementar un sistema educativo en estas zonas liberadas. Y así fue que Cabral, en estos intercambios con Paulo Freire, se dio cuenta que uno de los fuertes donde tendría que librar esa batalla también era en lo educativo. Y otro de los fuertes donde debería librar batallas también era en mantener esa cultura, la cultura propia de los pueblos que iba liberando.